Bueno, mire, vamos a conversar con la doctora Lorena Tapia, que es pediatra, infectóloga de la Universidad de Chile, respecto de las medidas que se están llevando a cabo o esta idea de algunos, que el gobierno tampoco se ha cerrado a estudiarlas, como por ejemplo la flexibilización del uso de mascarillas a propósito de la situación pandémica que estamos. Si bien seguimos con alto contagio. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, que la tenemos en pantalla. Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarla, doctora. ¿En qué momento de la pandemia estamos? Venimos a la baja, digamos, respecto del horroroso pic. Voy a decir horroroso porque realmente las cifras se dispararon con la variante Omicron, pero venimos a la baja y hay una cierta normalidad ya en el país. ¿Qué le parece a usted primero preguntarle, ¿en qué momento pandémico estamos y si es menester discutir flexibilizar algunas medidas? Bueno, estamos en un minuto de pandemia, tal como tú dices, en Chile, en que los casos están disminuyendo, no tan rápido quizás como se esperaban en un inicio, pero sostenidamente, habiendo tenido muchísimos casos de una cepa o una variante Omicron que fue muy, muy transmisible. Y estamos en 2 años después de haber iniciado esta pandemia, habiendo aprendido bastante de distintas cosas. Hemos aprendido del virus, de su transmisión, de su variación, de cómo nos han servido algunas medidas como las cuarentenas, las mascarillas, el lavado de manos y, muy importante, estamos teniendo muy buenos resultados con las vacunaciones a nivel mundial, sobre todo en los países que cumplen y que logran tener coberturas de vacunación importantes. Por lo tanto, hay una serie de factores que hemos ido aprendiendo que nos hacen pensar en cómo seguir moviéndonos en una pandemia que probablemente va a seguir estando con nosotros un tiempo más. Y doctora, ¿usted cree que es momento de que digamos, ya, bueno, este virus, se lo voy a poner en caricatura, este virus llegó para quedarse y tenemos que empezar a hacer la vida normal, el que quiere se vacuna y el que no quiere no, ya empezar a pensar un poco más en la responsabilidad personal, flexibilizar el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares abiertos? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo deberíamos proceder? ¿O tenemos que estar así como estábamos el año 2020, que era todo como demasiado estricto? A ver, creo que de los aprendizajes que tenemos es que las vacunas son muy efectivas en protegernos a nosotros y proteger al resto. Eso no hay discusión. Tenemos gran cantidad de datos de la seguridad y de la efectividad de las vacunas. También sabemos y estamos sabiendo más que necesitamos ir reforzándonos para que esa protección se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, esto de no querernos vacunar nunca más, creo yo que no es opción, sabiendo lo efectivo que han sido en protegernos a todos, a grandes, a chicos, con patologías, sin patologías, a quienes nos vacunamos y a quienes no pueden vacunarse. Por lo tanto, creo que la vacunación es un desde de aquí en adelante, tal como lo tenemos para otros virus que nos han afectado: sarampión, influenza, polio, una lista enorme de virus y bacterias a las que nosotros estamos protegidos gracias a las vacunaciones constantes y permanentes en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que lo de las mascarillas, que esto también ha sido un aprendizaje, las mascarillas nos han protegido y eso también hay bastante evidencia de cómo nos protegen. Protegen al que se va a enfermar, o sea, evitan que uno se infecte, si es que usa bien la mascarilla cubriendo nariz y boca, porque evitas que el virus tome contacto con esas mucosas y entre a tu organismo. También protege al enfermo, es decir, o evita que el enfermo, que no sabe que está contagiando, contagie al resto, porque pone una barrera, ¿cierto?, en que sus secreciones no van a ser traspasadas a otras personas. Y también, y esta también es una gran enseñanza, es que nos protegen de otros virus. Y han protegido de virus respiratorio sincicial, de influenza, y hemos tenido menores circulaciones, muy probablemente por el uso de mascarilla, el lavado de manos, y hemos aprendido a convivir en cierta normalidad, ¿cierto?, Doctora, teniendo el uso de estas cosas. o sea, desprendo de sus palabras, y usted me corregirá si entendí mal, ¿la mascarilla no es negociable por ahora? Mira, más que no es negociable, sabemos que en situaciones en que el virus circula, protege. Pero
teniendo baja circulación, teniendo vacunaciones altas en la población y en situaciones que hay espacios abiertos, ventilación muy adecuada, uno puede decir, ok, ahí se pudiera flexibilizar, pero considerando estos otros factores que ahora nosotros conocemos. Necesitamos tener baja circulación y necesitamos tener alta vacunación para poder pensar en flexibilizar las mascarillas, porque sabemos que son muy efectivas. Ahora, este virus ha demostrado ser muy cruel con las personas no vacunadas y especialmente con aquellas que tienen comorbilidades. La vacunación llegó para quedarse, ¿no? O sea, yo me imagino de aquí a 10 años igual nos vamos a tener que poner una vacuna contra este coronavirus, cualquiera sea, digamos, su variante, y 1 o 2 veces al año, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Las plataformas de vacunas, prácticamente todas disminuyen en el tiempo la protección y quienes están más susceptibles de enfermar, tal como tú dices, quienes tienen factores de riesgo, muy probablemente tienen que estar con niveles de protección muy altos. Así que, a mi parecer, la vacunación llega para quedarse. Ya, llega para quedarse como lo hacemos todos los años con la influenza, es decir, los grupos de riesgo o la población en general, como ha sido la tónica en el pic de la pandemia, digamos. Probablemente siempre priorizando los grupos de riesgo y dependiendo un poco de cómo queremos manejar las variantes que vayan circulando, si son muy transmisibles versus otras que pudieran eventualmente no serlo tanto, uno podría ir viendo si es que necesitas a toda la población vacunada con altos porcentajes de vacunación, o uno pudiera flexibilizar en eso. En este minuto, lo que tenemos en pandemia, con lo que sabemos ahora, necesitamos altas tasas de vacunación para evitar que circule mucho el virus y evitar y proteger a los más vulnerables. Los periodistas aprendimos un concepto durante esta pandemia, aprendimos muchas cosas, digamos. Éramos bastante ignorantes en muchos aspectos, pero entre otros aprendimos un concepto, doctora, que es inmunidad de rebaño. ¿Cómo juega ese concepto respecto de este virus en general, doctora? Es que los virus, la inmunidad de rebaño que uno necesita en la población dependen bien cercanamente a la capacidad de transmitirse de los virus. Cuando tenemos virus que se transmiten muy fácilmente, nosotros necesitamos inmunidades muy altas en la población para evitar que circulen. Y necesitamos además tener vacunas que eviten las infecciones, no solamente los casos graves, sino que las infecciones. Por lo tanto, en este caso en que las vacunas han logrado disminuir la infección, pero no la suspenden completamente, Claro. y considerando que las variantes que han ido apareciendo son aún cada vez más transmisibles, nosotros todavía no nos acercamos a tener inmunidad de rebaños baja, sino que necesitamos vacunaciones altas de la población. Perfecto. Doctora Lorena Tapia, pediatra e infectóloga de la Universidad de Chile, 1.000.000 de gracias por su tiempo esta mañana. De nada, que estén muy bien. Igual a usted. Buenos días. Que tenga un buen día.